Ya se divirtieron 3 días, bebieron, cantaron, se pintaron. ¿Qué no han hecho en carnaval? Pero después del martes de Chaya, el miércoles viene la Cuaresma. 40 días de penitencia, de oración, de reconciliación. Eso es lo que enseña la Iglesia Católica, ¿no es verdad? Que los viernes vamos a hacer ayuno, que vamos a hacer vigilia, en fin, un sinnúmero de cosas religiosas que tenemos que hacer para acercarnos a Dios, para poder olvidarnos de esos 3 días de carne que vivimos, ¿no es verdad? Pero ¿qué dice el doctor Fran Terán ya en otro ámbito, no solo en lo religioso católico? Doctor, buenas noches, bienvenido, buenas noches Santa Cruz. Buenas noches Santa Cruz. Sí, como siempre, pues en el cariño de estar con todos ustedes y en Santa Cruz. Una vez más, pues la antropología gnóstica en ese esfuerzo de aclarar, sí, el fondo de las cosas, ¿no? Del arte, del fondo de las mitologías, de las costumbres, ¿no? Entonces, hablar de la Cuaresma, sí, es algo pues muy importante. Yo no sé si cuando empecé hablando la introducción de la Cuaresma en el ámbito católico estaba bien. No sé si es lo mismo en el ámbito antropológico. Yo quiero que comentarte, pues, hablar de antropología es hablar de diferentes culturas del mundo entero. Correcto. ¿Sí? Entonces, esto de la Cuaresma se lo vive en todas las culturas, ¿no? Pero con otro nombre, ¿sí? De otra, lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, la misma meditación es la misma Cuaresma, ¿sí? Y la meditación es una cosa que todos los días deberíamos hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque al hablar tú de lo que has dicho, es una época de ayunos, es una época, ¿sí? de reconciliación. Es que lo que deben entender las personas es que esa reconciliación se la debe hacer dentro de uno mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que esa energía del Crestos, es que la gente lo ve al Crestos, a Jesús, como una persona y nada más. Yo quiero que comprendan que Jesús, la palabra Jesús representa Salvador. Y si Jesús, el Salvador, está en el centro de la cruz, ¿sí? Es que está hablando de algo muy importante, está hablando de ese fuego que maneja la naturaleza, está hablando del sol, está hablando de esos átomos solares que está dentro de cada uno de nosotros y que en realidad en la ciencia, sí que ese fuego, ¿sí? Transforma nuestras células, ¿sí? Y hace que una persona de verdad tenga salud, ¿sí? Por eso él mismo dice, ¿no? De lo que me encontrarás en todas partes, dice, ¿no? ¿Sí? Me encontrarás en toda la naturaleza, en una roca. ¿Por qué? Porque él está hablando de eso, ¿no? Y al hablar de lo que de la Cuaresma, ¿sí? Es 40 días, ¿sí? Y tú, si haces un estudio dentro del mundo religioso y si hablamos del Antiguo Testamento y de todos estos profetas que son 7, todos ellos han tenido sus 40 días, ¿sí? Todos ellos. Entonces, ¿por qué tendrían que tener todos ellos los 40 días? ¿Sí? Es que es una ley de la naturaleza que sí o sí el ser humano, si quiere dar, ¿sí? Afuera, primero lo tiene que encontrar adentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Y solo lo puedes lograr solamente cuando tú capturas ese fuego en la transmutación. Y en esos 40 días, día es luz, iluminado, ¿sí? Entonces has sacado luz de tu oscuridad, ¿no? El desierto es ese sacrificio que tú tienes que hacer dentro de ti mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso representa los 40 días. Y más aún todavía, hablar de 4, ese trabajo psicológico, si hablamos de psicología, se lo debe hacer en 4 mundos, ¿sí? El primer mundo es el físico, orgánico y químico, tu cuerpo, ¿sí? Tus órganos, ¿sí? Y en este trabajo de hacer ese análisis, siempre hay que darse cuenta que el que destroza el cuerpo físico no es nada más que energías torpes y violentas que están dentro de nosotros, que en el mundo religioso o mitológico hablan de la ira,
de los celos, del miedo, del odio, que destruye nuestro cuerpo físico. Entonces el hombre tiene que analizarlo ahí, ¿no? ¿Sí? Y después tiene que analizarlo en otro mundo importante que es la cuarta dimensión, los sueños. ¿Por qué? Porque en los sueños, al yo psicológico, los ves en su máxima expresión. Entonces ahí lo descubres, ahí haces sabiduría, ¿sí? Y después hay que trabajarlo pues en el mundo mental, donde se forman las cosas, ¿sí? La mente tiene que estar limpia. Si tu mente está limpia, tienes una vida limpia por fuera y por dentro, ¿no? Y más aún todavía esos cuatro es el mundo causal más, ¿sí? Lo que cristalizas de instante en instante en tu vida. Esa es la realidad. Tu realidad es lo que siembras, ¿sí? Tu realidad es lo que al frente está la persona. Si le has dado amor o le has dado una patadura, pues esa persona sí te va a lastimar o te va a amar, ¿no? Entonces estos 40 días, ¿sí? Es ese proceso, ¿sí? De asimilar, de hacer sabiduría, ¿no? Te vas a dar cuenta que esto de transformación puede ser. Exactamente, te vas a dar cuenta que la cuaresma empieza después de carnavales, ¿sí? Carnaval, los yoes han salido, y el miércoles de ceniza, cuando ya te enseñan a eliminar al defecto, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿sí? Y después de los 40 días, Jesús en ese mundo de hacer sabiduría, ¿sí? Empieza su camino el Cristo, ¿cuándo? Con esta samaritana, ¿sí? Él sale del desierto y se encuentra con una mujer que estaba sacando agua del pozo, ¿sí? Entonces quiero que comprendan que dentro de nosotros tenemos nuestros pozos de salud, nuestras aguas de salud, y eso no es nada más que las aguas sexuales, ¿sí? Entonces Jesús le dice a esta mujer, dice, ¿sí? Si supieras, le dice, la dádiva de Dios, si percibieses quién es el que os habla y os dice, dadme de beber, me rogarías que os diera de la fuente eterna y os convertiríais en esa misma fuente eterna de vida, ¿no? ¿Sí? Entonces está hablando pues del fuego que está dentro de cada uno de nosotros, que la debemos sacar y llegar a nuestras tierras filosofales, ¿no? ¿Sí? Entonces cuando una persona fornica no utiliza esa energía, entonces la expulsa, crea una oscuridad, un desierto, pero cuando uno transmuta llega al cuerpo físico y nacen las flores, ¿no? Unas imágenes había mucho más antes donde se ve un gusano convirtiéndose en una mariposa, ¿sí? Entonces en la enseñanza absoluta, ¿sí? Quiero que comprendan que todo ser humano, si quiere entrar al mundo espiritual, siempre empieza como gusano, ¿no? Entonces, y uno tiene que encerrarse en su crisálida, ¿sí? Y con el fuego salir con sabiduría y volverse una mariposa, ¿no? Bien, ¿sí? Doctor, realmente interesante, ¿no? Las explicaciones que cada lunes viene y nos da usted en Buenas noches Santa Cruz. Yo sé que mucha gente está captando el mensaje, así que le agradecemos, doctor, y una vez más bienvenido a Buenas noches Santa Cruz. Bueno, yo les agradezco de todo corazón esas imágenes que aparece, estás repitiendo, pues eso representa, ¿no? Entonces esa transmutación, ¿sí? Y la meditación de una forma moderna es la cuaresma, ¿sí? Y eliminar a esos monstruos que se ven en las imágenes cuando uno tiene sueños, ¿sí? Con el crimen, y uno se va purificando poco a poco, ¿no? ¿Sí? En todo esto pues yo quiero ese desdoblamiento central en el sueño, ¿sí? Esas imágenes que ustedes ven son aspectos psicológicos donde tú puedes eliminar esos, ¿no? Ese tiburón representa la fuerza. Esos son yoes que tú ves en los sueños. Si tú les haces crin a esas imágenes, yo les prometo que al día siguiente estás más feliz, ¿no? Esa imagen, por ejemplo, proyectada por ver una película de terror, lo grabas dentro de ti, y eso te lastima, todos los días te va lastimando, ¿no? ¿Sí? Bueno. Gracias, doctor. Realmente le agradecemos una vez más por estar en Buenas noches Santa Cruz. En ese cariño, pues quiero pedirles e invitarles, ¿sí? Siempre en Semana Santa mi persona hace una reunión a nivel nacional, ¿sí? En Samaipata, ¿sí? Entonces son 4 días de trabajo interior, de meditación,
pues cualquier persona que quiera pues unirse a entrar a su mundo interior, pues yo les invito, ¿sí? Mi teléfono es 772-34062 por si acaso, ¿no? Gracias, doctor. Muchas gracias por estar en Santa Cruz. La esperamos el próximo lunes. Gracias. Bien, amigo televidente, ahí teníamos entonces al doctor Fran Terán, ¿no? Siempre con todos los lunes dándonos ese mensaje, Karen, importante, ¿no? Importante estos mensajes que nos da siempre el doctor Fran Terán cuando viene a Buenas Noches Santa Cruz. Así es, como siempre, ¿no? Brindándonos esa información que muchos de nosotros no conocemos, pero es importante saber.